jugada única, caballo por G5. Luego de caballo por G5, ahora resulta que el peón de D4 también está tocado, pero las negras deciden eliminar este fuerte caballo primero con alfil por G5. Luego de alfil por G5, las blancas capturan alfil por G5 y aquí jugamos caballo por D4. Esto es buenísimo, que el centro de las blancas está cayendo y las negras no se han sacrificado nada. Ahora el caballo en D4 está muy fuerte, amenazando F3, el caballo F3 también, el peón en E5 va a caer Así es. de pronto. Y si bien nuestro rey también ahora está en peligro, el blanco no dispone de ningún jaque y eso nos da alguna libertad, ¿no?, para seguir con nuestras amenazas. De hecho, el blanco aquí juega alfil G2. Nosotros capturamos en E5. Amenazando F3. Claro, no es una jugada solo capturando un peón. Las negras, de hecho, no les interesa tanto el material, sino las amenazas, ¿no? Como caballo F3 y caballo C4 también. Aquí las blancas, un poco ignorantes del peligro, juegan en roque largo. Y aquí las negras, bueno, tienen una jugada que parece muy ganadora, que es caballo C4. Parece muy natural. Parece muy natural, pero aquí me parece que las blancas tienen una buena defensa, ¿no? Que es caballo por D5. Defendiendo bien, y si luego de peón por alfil por D5 y o dama por D4, las blancas se defienden con éxito y además conservan el par de alfiles, ¿no? Las negras encontraron una jugada más bonita, que es torre F2. Fíjense cómo las blancas recién se enrocan y aún así tienen que pagar el alto precio, ¿no?, de la falta de desarrollo. Si dama por D4, dama por B2 es mate. Y si dama por F2, las negras disponen de caballo B3 jaque para luego comer la dama de F2. Si bien luego de esto se requiere cierta técnica, es más que claro que la dama debería ser suficiente, ¿no?, para ganar. De hecho, la ventaja de las negras es clara y las blancas están discoordinadas. Conservamos un centro muy fuerte también, por ejemplo, A por B3, dama por F2. De más está decir que hay que terminar el desarrollo con alfil D7, torre C8, pero la ventaja de las negras no tiene discusión. Esta línea también es muy importante porque aquí las blancas conservan un centro muy fuerte y de hecho lo consiguen, pero a cambio tienen que jugar con poco desarrollo. Y me parece muy interesante el dama B6 seguido de F6. Hay que jugar con precaución y considerar a veces los sacrificios en E5 también. Al disponer de tan poco espacio tenemos que tener en cuenta que cambiar piezas es una buena idea. Bueno, ahora pasamos a revisar otra alternativa para las blancas. En lugar de E5, luego de E4 E6, D4 D5, caballo C3, caballo F6. Las blancas tienen a su disposición alfil G5. Muy natural. Muy natural. Bueno, aquí hay una variante muy famosa que es la McCutcheon con alfil B4. Muy agresiva. También tenemos alfil E7, que es una línea más antigua. Lo que vamos a jugar nosotros es una versión de la Rubinstein que en mi opinión es favorable para el negro a comparación de la Rubinstein natural, ya que las blancas han sacado su alfil a G5 ya. Jugamos D por E4. Las blancas responden caballo por E4. Y nosotros jugamos alfil E7. Bien. Ahora las blancas están en un dilema, ¿no? Porque ya se enfrentan a posibles cambios en el centro. Si las blancas juegan caballo por F6, nosotros jugaremos alfil por F6. Nos cambiamos más piezas y nos va a dejar un juego muy libre. Alfil por F6. Dama por F6. Y aquí de hecho parece como que las negras incluso tuvieran un tiempo de más, ¿no? Porque podrán jugar caballo D7 y E5 con mucha comodidad. Y también B6 y alfil B7. Previo enroque. Bien. Esto no trae muchos problemas para las negras, de hecho ninguno. Luego de alfil E7, la jugada crítica es alfil por F6. Si bien las blancas se desprenden de su alfil, lo que quieren, claro, es jugar a ganar. Otra vez puede capturar con el alfil aquí, pero me parece un poco más pasivo en esta variante. Así es,
¿Por qué? Porque las blancas jugarán caballo F3. Si bien tenemos el par de alfiles, el alfil de C8 no es muy bueno. Y las blancas probablemente en el futuro jueguen alfil de 3, dama E2, jueguen algún H4 y se enroquen largo. Y van a desplegar un ataque realmente fuerte en el flanco rey. Y nosotros no tenemos el típico caballo defensor en F6, lo que dificulta nuestra defensa. Es por ello que luego de alfil por F6 vamos a capturar de peón. Si bien estamos debilitando un poco el flanco rey, conservamos el par de alfiles y lo que vamos a hacer también, que no es menos importante, vamos a echar ese caballo del centro que tan fuerte es, ¿no? Las blancas juegan caballo F3, la jugada muy natural, y aquí jugamos F5. Bueno, la mejor jugada de las blancas en esta posición es caballo C3. Si las blancas juegan caballo G3 o caballo D2, vamos a tener la posibilidad de liberarnos jugando C5. Y, por ejemplo, si alfil B5 jaque, jugamos alfil D7. Estamos realmente muy cómodos. Tiene mucho sentido también esta idea de abrir el centro con 6-5, porque con los dos alfiles una posición abierta es muchísimo más fácil jugar. Y además no nos importa entrar en un final, ¿no? Por ejemplo, luego D por C5, por ejemplo, cambiar damas, ya que tenemos el par de alfiles. Y eso nos garantiza chances de ganar en un futuro, ¿no? El par de alfiles es muy fuerte en cualquier tipo de posición abierta y en los finales también. Y la columna G siempre es un factor a recordar también, ¿no? Podremos avanzar nuestros peones en el flanco rey creando debilidades y los caballos no son tan fuertes en posiciones abiertas. Pero claro, si las blancas juegan caballo C3, ahora C5 no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque las blancas juegan D5. Y se produce una situación un poco incómoda para nosotros. No podemos sacar el caballo. Alfil B5 puede resultar una amenaza. Eso es muy importante. Hay que cuidarse mucho en esa variante en contra el avance de D5 de las blancas. Así es. Es por ello que vamos a jugar A6. Parece muy raro. Es una jugada rara, de hecho, que si bien las negras preparan B5, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué pasa si las blancas juegan D5? Bien, si las blancas juegan D5, tenemos a disposición una jugada muy fuerte que he tenido la chance de jugar. Es C6. Fíjense, ahora el blanco no puede sostener más su centro. Si toma en C6, simplemente cambiaremos damas y obtendremos un final muy tranquilo. Y si toma en E6, también podemos cambiar damas y obtener un final muy cómodo con la pareja de alfiles. Es por ello que D5 no es una jugada muy buena. Por lo general, aquí las blancas intentan dos jugadas. Una de ellas es dama D2 para enrocarse largo y la otra es G3. Parece más natural y directo esta dama D2, pero G3 es que puede ser sabiendo, peligroso claro, también. Fíjate, como las negras han jugado A6 y probablemente B5, las blancas quieren jugar G3 y alfil G2. Es como que las blancas quieren jugar contra los planes de las negras. De todos modos jugamos B5. Fíjense que ahora D5 cada vez se hace más difícil porque tenemos B4 a nuestra disposición, ¿no? Y las blancas perderían un peón. Alfil G2. Nosotros alfil B7, lógicamente. Las blancas se enrocan. Y aquí jugamos C5. Nuevamente en el espíritu de la línea, obtener un final. Nuestra idea es tratar de conseguir ventaja. Cambiando damas, me parece que los alfiles van a ser muy fuertes. Y es importante también notar que, aún con damas en el tablero, la posición de las negras es muy satisfactoria. Porque, por ejemplo, D por C5. Aquí las negras juegan alfil por C5. Si las blancas rehusaran el cambio de damas y jugaran dama E2, por ejemplo, podemos jugar enroque corto tranquilamente. El rey está muy seguro en el flanco rey y además el alfil de C5 puede volver siempre a la defensa, ya sea vía E7 y F6 o también vía F8 G7. El alfil es un muy buen protector del rey. En este caso, luego de D por C5, alfil por C5, las blancas juegan dama por D8, rey por D8, caballo E5. Muy esforzante. Sí. Presionando.
Alfil por G2, única jugada. Bueno, aquí hay que calcular un poco, ¿no? Caballo por F7 jaque, tenemos rey E7, caballo por H8, alfil por F1, y al final de toda la variante vemos que el caballo de H8 no tiene salida, vamos a quedar probablemente con una pieza de más. Claro, así es. Entonces las blancas juegan rey por G2, más sólido. Nosotros rey E7, fíjense cómo nuestro rey se encuentra seguro ahí. Aquí se podría pensar que las blancas están mejor, porque las negras todavía no pueden terminar de desarrollar sus piezas. Por ejemplo, luego de torre a D1. Pero aquí disponemos de una maniobra muy sencilla, especialmente ya que no hay damas. Podemos jugar torre C8, para luego jugar torre A7 y torre C7. Una vez que controlamos todas las amenazas y podemos sacar el caballo de B8, vamos a tener una partida muy cómoda y creo que este final el negro puede aspirar a ganarlo, ¿no? Porque tiene la pareja de alfiles, puede iniciar de hecho un ataque de minorías en el flanco dama también, tiene un centro móvil y los caballos por momentos no se manejan muy bien en posiciones abiertas. O sea que creo que este final es clave para, entender que si llegamos a un final no vamos a querer solo una posición igualada, sino que realmente con la pareja de alfiles aspiramos a algo más, ¿no? Que es obtener ventaja. Bien, eso sí, las blancas juegan con G3. Vamos a ver qué pasa si las blancas juegan con dama D2, que es un poco más agresivo, ¿no? El blanco quiere enrocarse largo. Vamos a ver la posición inicial. Esta línea tiene la reputación como la variante Rubinstein. Tiene una reputación muy tranquila, muy quieta, pero también puede ser sutilmente peligroso, especialmente con esta idea de avanzar el peón blanco de D4 a D5. Bien, estamos aquí, luego de alfil E7, bueno, alfil por F6, G por F6, caballo F3, F5, caballo C3, aquí A6, especulando. Dama D2, bien, y aquí ya tenemos B5, bien. Nosotros todavía estamos dispuestos a enfrentar a D5 con B4 probablemente ganando un peón, y creo que todavía también disponemos de C6. Pero vamos a ver que más adelante ese recurso no lo tendremos más. Aquí las blancas se enrocan largo y aquí hay que prestar mucha atención. Aquí tenemos que jugar dama D6, que es una jugada que obviamente si no la conocemos de antes, muy difícil de realizar, ¿no? Porque uno piensa siempre en desarrollar sus piezas menores primero y no en sacar la dama. ¿Y por qué no un movimiento natural, por ejemplo, de alfil B7? Exacto, eso es una muy buena pregunta, alfil B7. Aquí las blancas tienen D5. Y claro, aquí se preguntarán, ¿y B4? Y aquí las blancas ni siquiera huyen con su caballo, sino que juegan alfil C4, que es una jugada muy muy fuerte, ignorando las amenazas. Después de B por C3, dama por C3, amenazando la torre y además amenazando descubiertos con D por E6. También vale mencionar que si alfil F6 aquí, dama B3, el blanco insiste con sus amenazas y realmente tiene un ataque bastante asusta, ¿no? Es difícil defenderse con negras. Esta combinación me parece muy natural de las blancas porque su desarrollo es muchísimo mejor, su rey está seguro, mientras que las negras están moviendo muchísimos peones. Así que hay que cuidarse antes de, es verdad, de ¿no? la posición áurea. Quizás sí. en estas líneas donde jugamos un poco más, no jugamos tan convencional, sino con ideas más específicas. Cuando uno juega con ideas tan específicas tiene que tener los planes bien claros, ¿no? Porque no se puede jugar de manera tan lógica. Dama D6 en realidad, además de sacar la dama a un lugar donde no se puede echar, fíjense cómo el blanco no la puede atacar la dama, la idea detrás de dama D6 es que si las blancas juegan D5, podemos responder con E5. Y ya nuestro centro de peones es muy fuerte, tanto E5 como F5 están defendidos.